Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar de marco legal y conceptual de la liquidación de cesantías, el día de hoy en alianza con la firma Estudio Legal, Abogados y Consultores. En esta diapositiva van a poder visualizar las diferentes funcionalidades que tiene Zoom. En esta parte inferior encuentran la cajita marcada como preguntas y respuestas, y esa es la opción mediante la cual ustedes van a poder tramitar las diferentes inquietudes que vayan surgiendo a lo largo de este webinar. Al final vamos a tener el espacio para resolver esas preguntas. También al final tenemos la encuesta de satisfacción para que nos ayuden a diligenciarla una vez que finalice esta sesión. De esa manera obtenemos su retroalimentación y podemos mejorar estos espacios y experiencias para ustedes. Por otro lado, para quienes no conocen a Nuasoft es una compañía que se encarga de diseñar, desarrollar, comercializar e implementar soluciones de software de gestión empresarial ERP, gestión humana, nómina y seguridad y salud en el trabajo, con más de 36 años de experiencia en el mercado, más de 2.500 clientes, más de 760.000 nóminas procesadas mensualmente y alrededor de 500 empresas en el modelo cloud. Contamos también con la certificación ISO 9001-2015 y con la certificación en seguridad de la información 27001-2013. Como yo les mencionaba al inicio, estamos en la alianza con la firma Estudio Legal, Abogados y Consultores, que es una firma con más de 10 años de experiencia. Cada uno de los socios cuenta con una experiencia profesional individual de más de 20 años en el campo legal y tributario y abarca las áreas de derecho laboral, corporativo y tributario. Y para eso nos acompaña Andrés Felipe Torrado, que es abogado y socio de la firma. Andrés Felipe es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Laboral y Tributario, redactor de la cartilla Legis sobre visitas y requerimientos de la UGPP. Ha participado en la reestructuración de más de 350 esquemas de remuneración, experto en compensación laboral y políticas de administración de personal, y profesor universitario de cátedra en Derecho Laboral en las modalidades de pregrado y posgrado de la Pontificia Universidad Javeriana. Entonces, antes de iniciar el webinar, invito a Jorge Convers, gerente de la unidad de gestión humana en Novasoft, que nos va a dar unas palabras antes de iniciar. Y a todos, muchas gracias por acompañarnos en este día, por haber reservado un espacio en sus agendas, por haber aceptado esta convocatoria. Entonces, antes de iniciar, doy la palabra a Jorge Convers. Adelante, muchas gracias, Jorge. Gracias, María Juliana. Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias por participar de este espacio. Eh, Como es de interés de parte de Novasoft, crear estos espacios para compartir información valiosa con información que consideramos de relevante para quienes nos acompañan en su rol del día a día en cuanto a gestión de nómina. Hoy pues vamos a hablar acerca del marco legal y conceptual de la liquidación de cesantías. Eh, esta normatividad, que aunque se ha mantenido, digamos, no ha tenido cambios profundos en los últimos tiempos, nos parece siempre importante recordarla, verla los 360 grados relacionados con la liquidación de las cesantías para que no omitamos ningún detalle y obviamente demos cumplimiento legal a todo lo que define la ley. Como lo comentó María Juliana, acompaña Felipe Torrado, que es un experto laboral, ya lo conocen, creo que muchos de los asistentes a este webinar han tenido la oportunidad de participar en anteriores y pues saben que de su experiencia, de su conocimiento y como siempre aportando no solamente una visión teórica, sino también práctica. De manera que les agradezco mucho que estén acá con nosotros, que nos sigan acompañando en todos los espacios que tendremos este año, que realmente queremos que sean más. Y también en el diplomado de nómina que realizamos 2 veces por año para apoyar a las personas que están en este mundo de la nómina y ampliar su concepto, su conocimiento de los aspectos laborales de la normatividad colombiana. Felipe, muchas gracias, bienvenido. Quedas con nuestros invitados. Bueno, muy amable, Jorge. Siempre muy agradecido de poderlos acompañar en estos espacios académicos.
un agradecimiento a Novasoft como organización, que siempre está, digamos, tan pendiente de poder entender eh, todo lo que está pasando en materia, digamos, de pagos laborales de cara a esta herramienta, a los clientes de esta herramienta tan robusta y ya tan tradicional en el mercado colombiano. Lo que vamos a hacer en este rato es hacer un abordaje, como siempre, digamos, primero conceptual, de dónde salen las cosas, con qué se comen. Vamos a ir un poco de paseo por el tema laboral, a recordar las pautas básicas de liquidación de las cesantías. Y adicionalmente a eso vamos a irnos al mundo primero del deber tributario general, que es entender si las cesantías están grabadas o no y en caso de estarlas, cómo es el pago del impuesto correspondiente y después de eso nos vamos a ir al mundo de los deberes tributarios que están relacionados con todos estos ciclos de información que exige la administración de impuestos y que son necesarios para poder surtir de información suficientemente a la DIAN de manera que ellos puedan fiscalizar y nosotros hayamos cumplido con ellos esos deberes fiscales. Bien, vamos a compartir aquí una pequeña presentación que como siempre les estaremos enviando al final del ejercicio de lo que vamos a hacer. Ya deben estarla viendo, la presentación. Nosotros, como ya mencioné, les vamos a compartir este material. Lo primero es a decir que, eh, que la idea de lo que son las cesantías debió salir en algún momento de algún lado y es conveniente comprender de qué se tratan las cesantías para nosotros poder entender a su vez hacia dónde va esa idea. En el contrato laboral, por definición, cuando se llega a un acuerdo económico, hay unas estipuladas en la ley unas cargas adicionales a favor del trabajador y que son deber del empleador cumplirlas. No necesitan decirse explícitamente, están dispuestas en la ley laboral. Quien dice voy a acordar un peso de salario sabe que correlativamente tiene la obligación de liquidar unos valores adicionales en ciertos momentos del año a título de prestaciones sociales. ¿Y qué son las prestaciones sociales? Pues antes de decir qué es una prestación social, veamos qué es una prestación. La prestación son todas las obligaciones que se desprenden de un acuerdo jurídico, ¿sí? Antes de que el contrato laboral sea laboral, es contrato y en ese sentido hay unas prestaciones sociales que en principio son prestaciones, es decir, cuando se estipula un contrato laboral, así no se diga explícitamente, hay una carga adicional encarnada en la prima, la cesantía, los intereses a la cesantía. Ojo porque no son las únicas, hay otras cargas adicionales que no son en estricto sentido prestación social. Pero ¿qué quiere decir la expresión social? Social alude a la naturaleza del contrato laboral. Lo que es social se refiere en estricto sentido a los contratos laborales porque los contratos laborales cuando se empezaron a consolidar se llamaban los contratos sociales y la legislación laboral cuando se empezó a consolidar, ¿sí? Para esta época, hace ya cerca de 100 años, se empezó a llamar la legislación social, ¿sí? Entonces las prestaciones sociales son esas cargas que están necesariamente incorporadas al contrato laboral por expresa disposición legal. Y allí es protagonista sin ninguna duda las cesantías. Las cesantías lo que pretenden es dar un margen, dar un colchón económico a la persona que se retira de una organización. Ese es en principio el sentido, el propósito principal de las cesantías. Claro que en el camino nosotros podríamos pedir anticipos de las cesantías cuando estamos urgidos de recursos para ciertos propósitos que la ley ha estimado loables. Pero al margen de eso, independientemente de eso, las cesantías, sí, en principio están llamadas a, digamos, proveer de recursos al trabajador que se retira de la organización perdón, por cualquier causa. Felipe, perdóname, me estaban comentando en preguntas y respuestas que se oye bajito. De pronto puedes subirle un poquito el volumen. Dame un segundito. Gracias, Felipe. A ver. ¿Nos confirman si ahí nos escuchan bien, por favor?
Ahí nos deben escuchar un poco mejor. ¿Sí hay confirmación? Que sí, que mejor. Listo, Perfecto. Muchas muy bien, gracias. perfecto. Entonces, decimos nosotros que esas prestaciones sociales lo que buscan es facilitar la subsistencia del trabajador a la terminación del contrato. Es que en su sentido más general las prestaciones sociales lo que buscan es coadyuvar, es contribuir a las cargas del trabajador en algunos momentos que son, digamos, de especial relevancia familiar, social o personal del trabajador. Cuando en junio y en diciembre se va a pagar la prima legal de servicios, es porque en esas épocas del año se tienen unos mayores costos y gastos. Cuando se van a pagar las cesantías es porque al momento de retirarse el trabajador naturalmente es frecuente que la liquidación final de prestaciones sociales tenga una cuantía insuficiente y en consecuencia de eso se requieran recursos adicionales para la subsistencia del trabajador mientras se reengancha, mientras se reincorpora laboralmente. Es decir, las cesantías no se pueden interpretar como un pago a perpetuidad o una fuente de recursos a perpetuidad. No, lo que buscan es facilitar, darle un poco de comodidad económica al trabajador mientras se vuelve a reenganchar. Al proporcionar seguridad financiera, eh, eh, estas cesantías promueven la estabilidad naturalmente del trabajador y lo que buscan es disminuir la carga de los sistemas de asistencia pública sin perjuicio obviamente de que en Colombia hay seguros de desempleo, entre otros tipos de sistemas que permiten naturalmente prever de la mejor manera cuando una persona está, digamos así, cesante. También está el posible efecto de reducir la desigualdad económica ante la pérdida de un empleo formal. Pero ¿de dónde sale históricamente la cesantía? Vamos a recordarlo rápidamente. Ya para este año, para esta época, estamos cerca de cumplir 100 años de existencia de las cesantías. En 1934 surge con la ley 10 de ese año, ¿sí? Pero solo aplicaba para los empleados particulares. Ojo, cuando un empleado tenía cuando una persona tenía una labor de carácter predominantemente intelectual, se le denominaba empleado. Y cuando una persona tenía un trabajo de carácter predominantemente físico, era un obrero, ¿sí? Entonces, las cesantías eran solo para los más privilegiados, para los empleados que tenían, o mejor, para los trabajadores que tenían el carácter de empleado. Esa distinción odiosa y discriminatoria y que hoy en día no nos cabría en la cabeza, ¿sí? Empezó a desaparecer con el tiempo. En la Ley Sexta de 1945 ya desaparece la legislación laboral y se adopta genéricamente la noción de trabajador y las cesantías quedan condicionadas al retiro injusto del trabajador. Es decir, si hay justa causa de terminación de contrato, no hay lugar al pago de cesantías y si no hay justa causa, sí hay lugar al pago de cesantías. En el 46 se amplía el espectro de las cesantías conceptualmente y se unifica tanto para trabajadores oficiales como particulares y ya desaparece esa, digamos así, discriminación por motivo de la causa de retiro, ¿sí? Entonces quedan finalmente incorporadas las cesantías en el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo y se establecen solamente excepciones para algunos trabajadores de carácter doméstico y temporal. Pero esas excepciones también desaparecieron con el tiempo por efecto de fallos de la Corte Constitucional en la década del 2000. Antes de eso, incluso, la Ley 50 de 1990 había dispuesto una liquidación anual de las cesantías para darle mayor sostenibilidad económica al modelo y llegamos al tema entonces de los dos regímenes de cesantías. Nosotros tenemos el régimen tradicional de las cesantías, que está casi totalmente extinto, aunque existen todavía, son muy escasos, pero absolutamente excepcionales los casos en los cuales hay trabajadores que están en régimen tradicional de cesantías y está el régimen, digámoslo así, de liquidación anual y definitiva. El régimen tradicional también denomina el régimen retroactivo y aplica a los trabajadores que quedaron vinculados con una relación laboral antes del 1 de enero de 1991
pero que además nunca quisieron incorporarse en el régimen de la Ley 50 de 1990, cosa que es atípica porque la generalidad de los empleadores llevaron a sus trabajadores a acogerse al nuevo régimen, no por nada distinto que era económicamente muy sostenible, mucho más sostenible. Ya vamos a ver un poco cuando empecemos a hacer números, cómo era de difícil y de oneroso sostener el régimen anterior de las cesantías y cómo con el régimen de liquidación anual se empezó a convertir ese tema en una carga mucho más sostenible para los empleadores, lo cual ha dado acceso, lo cual ha abierto la puerta a que se pueda formalizar mucho más la relación laboral, porque si la relación laboral siguiera teniendo cargas absolutamente complejas e insostenibles, pues naturalmente nadie podría liquidarlas, o mejor, la mayoría de las empresas en Colombia, que son pequeñas y medianas, no podrían sostener económicamente esa carga y tendrían que estarse implementando o adecuando alternativas tales como liquidar anualmente los contratos, práctica que todavía se utiliza, pero que es absolutamente, digamos así, excepcional y para nada la regla general. El régimen anual y definitivo, de hecho, está inspirado en esa idea. ¿En cuál idea? En que anualmente se liquiden las cesantías y el parcial que se liquida de la cesantía correspondiente a cada año se le vaya consignando a un fondo de cesantías que es una institución financiera, que es de estas que han sido creadas por el gobierno nacional para ese propósito. Entonces, lo que hay en ese tema del régimen anual definitivo de cesantías es justamente esa sostenibilidad económica que se quiere del modelo. Insisto yo, muchas empresas no podrían cumplir su carga de pagar las cesantías después de que la persona se empieza a volver longeva en cuanto a su vinculación laboral en la organización. Entonces, naturalmente, insisto, este régimen anual y definitivo lo que permite naturalmente es que muchas empresas se formalicen. El salario integral. El salario integral se entiende incorporado a la suma mensual recibida por el trabajador. ¿Sí? Eso implica que no hay que hacer una liquidación independiente de cesantías. ¿Sí? Espérame, yo quisiera confirmación. Ustedes están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, de Juliana. pronto, sí, de pronto podrías proyectarle de tal manera que se viera un poquito más grande. Ya. Se ve hacia Mm, la derecha. Gracias, babe. Gracias. Muy bien, listo. Perfecto. Mejor. Listo. Y ahora sí. Gracias, babe. Claro que sí. Entonces, decía yo que en este régimen de cesantías encontramos el régimen retroactivo, el anual y definitivo, y el de los salarios integrales. En el caso de los salarios integrales, no es que no haya cesantía, sino que se entiende ya incorporada a la suma mensual que está recibiendo el trabajador, y en consecuencia de eso no hay que hacer una liquidación independiente de ese pago. Bien. Adicionalmente a estos tres regímenes, vale decir, para el régimen anual y definitivo, que es lo que podría decirse que constituye la regla generalísima y casi absoluta hoy en día, ¿sí? ¿Cuáles son las fórmulas de cálculo de esas cesantías? Entonces, lo primero es entender la ley laboral normalmente cuando ha creado una prestación social, no entra a definir en detalle, oiga, el salario base de liquidación es tanto, el arco de tiempo por el cual se reconocen las cesantías es tanto, el factor divisor, no, esa formulación normalmente es una inferencia numérica de lo que está pasando en materia, digamos así, conceptual en el código sustantivo o en la norma que reconozca la prestación, ¿sí? Pero en estricto sentido, lo que hace el código sustantivo es dar un pincelazo conceptual general. El código sustantivo lo que nos está diciendo es, oiga, la cesantía es un mes de salario por cada año de servicios que usted le va a pagar a la persona, ¿sí? O fracción proporcional también, ¿sí? Claro, porque normalmente los contratos laborales no se terminan el día del cumpleaños laboral, sino que tienen vigencia y se terminan en otras fechas. Entonces, si la cesantía es un salario adicional al año,
el salario base de determinación de las cesantías es muy importante y hay que entender una cosa. Para las cesantías hay una regla especial y distinta a la de la prima legal de servicios. Hay que recordar eso. No es que para la prima legal de servicios yo hago la misma regla de tres y para las cesantías también no. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Entre ellas, la primera es la forma como que se concibe conceptualmente la cesantía y por qué y cómo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha aceptado ciertas formulaciones respecto de cómo se liquida la prestación social de la cesantía. Entonces, al final del día, cuando yo voy a liquidar la cesantía, necesito tener un salario base de liquidación, un periodo de tiempo por el cual voy a reconocer la prestación y un factor divisor que proporciona esos valores. ¿Sí? Entonces, el salario base es el último salario devengado por el trabajador siempre que no haya tenido variación en los 3 últimos meses. Ojo, que no haya tenido variación, ¿sí? En los últimos 3 meses. Pero cosa distinta es, ¿sí? Que el salario sea variable. Esta regla como está expresada, como lo acabo de mencionar, es la regla para los salarios fijos, que no varían frecuentemente. En los salarios variables yo debo tomar todo el salario de todo el periodo por el cual estoy liquidando las cesantías, sin perjuicio de que en algunos casos excepcionales la Corte Suprema ha admitido que la fórmula se le apliquen algunas variaciones o interpretaciones distintas puntuales, admisiones que de buena fe realiza la Corte, pero que en todo caso es mejor liquidar las cesantías de la manera más ortodoxa que lo ha entendido esta alta corporación, que es la que termina definiendo en su jurisprudencia los casos en que se discute el pago de las cesantías. Entonces, en el caso de los salarios variables, como dije, se debe tomar todo el promedio de lo devengado en el último año de servicios o el tiempo servido si fuera menor de un año. Entonces ahí ya tenemos la fórmula de las cesantías. Pero eso no es suficiente para decirlo porque nosotros necesitamos entender cuáles son los factores que entran en ese salario base de liquidación. Porque el salario básico está garantizado que entra, sin embargo, donde haya salarios variables y comisiones, también deben incorporarse en el cálculo de las cesantías y donde hayan otras prestaciones salariales, también deben incorporarse, donde hayan primas salariales, deben incluirse en el valor de las cesantías. El auxilio de transporte o conectividad también requiere ser incorporado en el concepto de las cesantías. Eh, eh, y finalmente el tema de los ausentismos, escúchenme el lapso. Y finalmente el tema de los ausentismos. Pero ojo, no todos los ausentismos se incorporan y lo que hay que entender es también en esas formulaciones en qué parte van esos ausentismos. Porque si ya dijimos que es el último salario, ¿sí? Y si por ejemplo vamos a liquidar cesantías en agosto, en diciembre, el 31 de diciembre, que es cuando se supone que tenemos que liquidar las cesantías, nosotros tuvimos eventualmente unos días de suspensión de contrato, ahí la cosa es distinta que si hubo una licencia de maternidad, de paternidad, o si hubo una incapacidad del trabajador. El comportamiento es totalmente distinto. Entonces vamos a entrar en el detalle de estos ausentismos, ¿sí? Por regla general, dispone el artículo 53 del Código Sustantivo del Trabajo que los tiempos de suspensión del contrato laboral no se tienen en cuenta para efectos del cálculo de las cesantías. Esa es una primera prerrogativa muy importante de definir. Pero ojo, porque no cualquier cosa es una suspensión de contrato. Si es una suspensión de contrato, una licencia otorgada al trabajador. Si es una suspensión de contrato, por ejemplo, cuando hay fuerza mayor o caso fortuito que impide el desarrollo del contrato laboral. Si es una suspensión de contrato cuando hay una suspensión disciplinaria. No es una suspensión de contrato, sino una mera interrupción cuando estamos hablando de una incapacidad
o una licencia o un ausentismo cuya prestación está siendo asumido por el Sistema General de Seguridad Social. Bien, listo. Es esa primera prerrogativa. Funcionalmente, ¿qué tengo que hacer yo para liquidar las cesantías? Pues yo, que soy la persona responsable del área de nómina de la empresa, debo, primero que todo, entrar a mi perfil del operador de pila. Ahí voy a encontrar el campo para la liquidación de cesantías. Ahí me va a preguntar si quiero liquidar las cesantías del periodo y ella automáticamente va a cargar eventualmente los salarios de liquidación de las cesantías. Naturalmente eso admite cierto grado de edición de los datos, eh, eh, pero lo importante es que una vez estructurada la planilla pila de pago de las cesantías, a través de esa pila se consignan las cesantías y ellos la van a depositar en el fondo de pensiones correspondiente en cabeza del trabajador. Y los recursos quedan en beneficio del trabajador, pero no se le permite a ellos acceso a esos recursos, sino hasta el momento en que se cumplen las condiciones de ley, obviamente, para poder tener ese acceso a esos conceptos. Bien. Habíamos dicho, ¿cuál es la fórmula de cálculo de las cesantías? Entonces, en el salario, en los últimos 3 meses, yo debo tomar el monto del salario, de las comisiones y otros pagos variables, de otras prestaciones salariales y del auxilio de conectividad, ¿sí? Lo multiplico por el arco de tiempo por el cual se causan cesantías, que es en principio la cantidad de días trabajados y también la cantidad de días en que no hubo suspensión de contrato, pero sí hubo mera interrupción, que son los ausentismos que se justifican en situaciones por las cuales hay pago del sistema de seguridad social. Y para proporcionar el valor que da al multiplicar una cosa por la otra, yo digamos así, lo dimensiono a lo largo del año, porque la cesantía es un salario anual, entonces esos son 360 días de factor divisor de esas cesantías. Bien, vamos a poner un ejemplo en el régimen tradicional. El régimen tradicional de las cesantías trae, digámoslo así, una observación importante y es, oiga, cuando yo estoy en el régimen tradicional, ¿sí? Es muy importante entender que la cesantía se va, digámoslo así, ajustando en cuanto a su acumulación contable en la medida en que haya crecido el salario del trabajador, ¿sí? Bien. Entonces vamos a ir un poco acá al tema del régimen tradicional. Entonces, vamos a imaginarnos que una persona entra como, no sé, analista del área contable en el año, vamos a decirlo, de 1985 en una empresa. Y entra con un salario que hoy correspondería a algo así como 1.500.000 pesos. Le estoy inventando valores aleatoriamente. La persona, después de 4 o 5 años trabajando en la empresa, ya no es analista, sino es coordinador. Después de ser coordinador es jefe, después de ser jefe es director, y después de director, y después del transcurso de 10 o 15 años llega a gerente. Y después de gerente es el vicepresidente financiero de esa empresa. Si la persona conserva un salario ordinario cuando ya lleva 25 años trabajando en esa empresa, después del año 85, llega al 90, al 2000, al 2010 lleva 25 años, ¿sí? Y en el 2010 se le va a liquidar esa cesantía a esa persona. Toda la cesantía que se le va a liquidar a esa persona se liquida y paga con el último salario que ella devenga. Es decir, que si después de 25 años de trabajo esa persona se gana 40 millones de salario, la cesantía se liquida y paga con esos 40 millones de salario y no con el salario, y no cada año con el salario que va teniendo la persona, no. Es decir, después del primer año, el último salario que tenga, pues con eso se liquida, digamos así, provisionalmente la cesantía para pagar el interés a la cesantía. Pero después de que él le reajustan hacia arriba el salario,
los 2 o 3 o 4 años que ya vaya llevando de trabajo, sin perjuicio de que cada año se va liquidando y pagando el interés a la cesantía, ese salario al ajustarse actualiza toda la base de las cesantías de todo el tiempo. Entonces, la provisión de la cesantía es 100% sensible al último salario que se le vaya asignando a este tipo de personas. Bien, vamos a hacer una puntualización porque Alba Cárdenas nos estaba preguntando. ¿Podrías definir variable? Claro que sí, Alba. El salario variable es el que tiene vocación de tener variaciones permanentemente. El que todo el tiempo o con alta frecuencia está llamado a modificarse, como la persona que todos los meses podría eventualmente tener comisiones salariales si es que cumpliera ciertas metas comerciales. Bien. Nos pregunta Felipe Español, aun si el auxilio de conectividad es extralegal, ¿se debe tener en cuenta en las cesantías? Es una discusión, depende. Eh, por regla general no, ¿sí? Por regla general no, pero depende cómo se acuerde. Si yo digo, por ejemplo, que a este trabajador, ¿sí? Perdónenme, si a este trabajador le voy a dar el auxilio de ley, aunque no le toque, pues le tengo que dar el auxilio el tratamiento de auxilio de ley, si redacte así el acuerdo, o de una manera semejante. Pero debe inferirse de la forma en que quede redactado el acuerdo que ese auxilio de conectividad es el mismo legal, aunque a él no, y que aunque a él no le tocara, la empresa se lo está otorgando. Pero si simplemente es un auxilio de conectividad acordado libremente por las partes, que no está llamado a tener las características del de ley, pues no entra en la base de liquidación de las cesantías. Bien. Dicho eso, ¿sí? Vamos a entonces a ver un ejemplo en el que una persona tiene hoy un salario de 3.500.000 pesos. Y las cesantías que corresponden a un mes de salario por cada año de trabajado, por cada año de trabajo o fracción proporcional, se deben liquidar o bien a la finalización de cada año de manera provisional para calcular los intereses a las cesantías o porque el contrato de trabajo se haya terminado. Aquí hay una persona que entró el 1 de febrero de 1989 y va con contrato laboral solo hasta el 31 de diciembre de 2024. Eso quiere decir que esta persona ha trabajado 36 años y 11 meses. Bajo esas situaciones, el salario base de liquidación sería, digamos, el último salario dejado por esa persona, que son 3.500.000 pesos, ¿sí? Y en este caso se multiplicaría por 36 años, 36,44 años, ¿sí? Eso da un valor de cesantía acumulado de 127.526.389 pesos. Ese valor nos da a nosotros la referencia de por qué este régimen acumulado de las cesantías desapareció, porque era un exabrupto insostenible. Sí, eso es. Bien. El ejemplo de la fórmula del cálculo para el régimen de la Ley 50 de 1990, que es el otro, eso simplemente se modifica en el sentido en que la cesantía se tiene que liquidar anualmente. Entonces tenemos un salario base de 1.470.000 pesos, un auxilio de transporte de 162.000 pesos, tiempo trabajado un año, es decir, vamos a liquidarle las cesantías, por ejemplo, el año inmediatamente anterior, 2024, esta persona que tenía un salario cercano al salario mínimo y tenía unas comisiones que percibió de la siguiente manera. En marzo recibió 550.000 pesos, en abril 786, en junio 1.000.000, en julio 202.000, en agosto 698, en septiembre 150 y en noviembre 1.600.000. ¿Sí? Entonces, además de eso, esta persona tiene acceso, tiene derecho en la mayoría de los periodos del año al auxilio de transporte. Solamente quedó por fuera de auxilio de transporte tal vez en el mes de noviembre del año pasado.
Entonces, el promedio de las comisiones, esto es una forma que se puede utilizar, es promedio de comisiones, TRAN, ¿sí? Son 415.000 pesos de comisiones, de promedio mensual de comisiones, más el salario base, que es 1.470.000. Eso me da que la persona tuvo un salario promedio el año pasado de 2.047.542 pesos, ¿sí? Y que la cesantía equivale exactamente a ese mismo monto. La otra forma de yo aplicar esa ecuación es un camino más largo, pero pues me debe llevar en esencia al mismo resultado, es tomar todos los salarios bases y todas las comisiones del año y todo eso dividirlo entre 12. Esos valores me deben dar el salario variable promedio que la persona tuvo a lo largo del año. Bien. Intereses a las cesantías. ¿De dónde salió esto? En el 76 se dispuso en el decreto 1116 que todo empleador estaba obligado a pagar cesantías, que estuviera obligado a pagar cesantía a sus trabajadores, y eso es prácticamente pues todos los empleadores. Hoy en día, en esa época todavía no habían salido del régimen de cesantías, es decir, no se le reconocía cesantías ni a los trabajadores del ámbito doméstico, ni tampoco a los transitorios que tuvieran contratos inferiores a un año. ¿Sí? Hoy en día sí se le reconoce. ¿Sí? Entonces, a todos los demás había que pagarles un interés anualizado del 12% sobre los saldos que en 31 de diciembre de cada año o en fechas de retiro del trabajador o de liquidación parcial de cesantía se tuviera que hacer el cargo. Entonces, ojo porque estos intereses a las cesantías tenían la vocación de ser mucho más dinero en el régimen anterior, porque se tenía que hacer una liquidación parcial cada 31 de diciembre de las cesantías para hacer ajuste de los acumulados contables, pero también muy principalmente para que con ese acumulado contable ya ajustado, uno tuviera que pagar el interés de las cesantías, que es de este 12% anual. Cabe recordar que cuando la persona se retira antes de diciembre, el porcentaje finalmente aplicado no es del 12%, sino que se aplica un valor equivalente a un 1% por cada mes que haya transcurrido el año. Esa fórmula ya está imbuida o mejor, esa forma de proporcionar ya está imbuida en la fórmula que se utiliza para liquidar el interés de la cesantía. El interés de la cesantía se debió pagar en enero y si no se paga en enero, pues ya nosotros sabemos que debe pagarse doblado. Entonces, aquí está la base de las cesantías, por ejemplo, en este caso que hablábamos de régimen acumulado de cesantías, 124 millones de pesos de cesantías, ¿sí? Y la persona trabajó todo el año 2024, esos son 360 días, por un 12%, todo dividido entre los 360 días del año, eso me da que para una persona de régimen acumulado que entró el año pasado perdón, que se le liquidó el año pasado el interés a las cesantías, ese interés a la cesantía equivale a 14.800.000 pesos. ¿Sí? Eso es. Bien. Listo. Y para la persona que está en el régimen actual, pues lo que hay que hacer es tomar igual el valor de las cesantías por la cantidad de días trabajados en el año por 12%, ¿sí? Y todo dividido entre 360 días del año. Entonces, insisto, este primer factor no es el salario de la persona, no, es el monto de las cesantías. Y ojo, ¿dónde está la proporción del tema? Si las cesantías se pagaron solo por 6 meses, en este caso sería algo más de 1.000.000 de pesos, aquí esa disminución de este factor es lo que nos va a proporcionar lo que debería ser el reconocimiento de un porcentaje inferior y nos va a dar un interés a las cesantías significativamente inferiores. Entonces, en síntesis, primero, la cesantía es un salario adicional al año. Segundo, para su cálculo se debe tomar el último salario o el promedio del año si hubiera variado en los 3 últimos meses o el promedio de todo el año
si fuera el salario variable. Segundo, las cesantías pueden ser régimen tradicional, régimen de liquidación anual, que es una regla general, o el régimen de salario integral, en donde no hay que hacer una liquidación porque ya está comprendido en el pago mensual que se hace, ¿sí? Y tercero, pues ahí hicimos unos ejercicios sencillos de salarios, digamos, de régimen acumulado y de régimen de liquidación anual. No sin antes mencionar que también describimos cómo se integraba el salario base de liquidación de las cesantías, que se integra por no solo el salario, sino todos los pagos que reciba el trabajador por concepto de ausentismo, ¿sí? Que sean distintos a los de suspensión del contrato laboral. Esa es la síntesis del aspecto puramente laboral de las cesantías. Pero hace tiempo ya que la nómina dejó de ser un fenómeno puramente laboral para ser un fenómeno híbrido, de tener implicaciones no solo laborales, sino también contables y tributarias. Y en materia contable baste decir que lo importante es que las cesantías estén guardadas en la cajita correcta. Cada sistema de contabilidad o de numeración de contabilidad podría ser potencialmente numerado de manera distinta en una empresa a partir del régimen de las NIF. Una eventual, digamos, virtud que podía tener, bueno, virtud parcial que tenía el régimen anterior, es que tenía homologados todas las numeraciones, ¿sí? El del decreto 2649 tenía homologados todos los valores de las cesantías, pero en este caso lo que hacemos es eventualmente decir, simplemente cada empresa tiene su potencial numeración de NIF, de cuentas contables en sus NIF, cada empresa debe saber en qué cajita debe guardar los valores correspondientes a lo causado en materia de cesantías. Bien, pero resulta además que está también la dimensión de lo tributario. Y la dimensión de lo tributario tiene por lo menos dos connotaciones que nos generan a su vez varios otros efectos. Está la connotación del propio empleado y está la connotación tributaria de la empresa. En la connotación, en la idea de la connotación de lo que es el empleado, ¿sí? Las cesantías lo que tienen es, digamos, de alguna manera digamos, la virtud de generar el concepto de ingreso fiscal en cabeza del trabajador. Y eso va a tener efectos en por lo menos tres dimensiones. ¿Cuáles son esas tres dimensiones? La primera, que si se tiene en cuenta o no en retención en la fuente. Y la segunda, que si se tiene en cuenta o no en el certificado de ingresos y retenciones. Y la tercera, que si se tiene en cuenta o no en el reporte de información exógena. Esos dos últimos temas nos van a su vez a dar la pauta de si las cesantías van a impactar, tienen la posibilidad de impactar eventualmente o no el impuesto de renta del trabajador, ¿sí? Entonces nosotros desde la nómina, ¿qué tenemos que hacer? Pues ajustar correctamente o registrar correctamente el tema de las cesantías para que desde el punto de vista fiscal no haya objeciones por parte de la administración de impuestos. Vamos a ver el detalle. ¿Qué es, para poder entender todo esto que yo estoy mencionando, qué es la realización del ingreso? El ingreso fiscalmente se entiende realizado en el momento en que se percibe para efectos fiscales, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que estoy realizándole el ingreso al trabajador, es que se lo estoy reconociendo en cabeza de él, ¿sí? Para efectos tributarios. Y eso lo que implica es que un ingreso, cuando se entiende percibido por regla general, se debería incorporar en la base de retención en la fuente. Y además de eso, se debería incorporar en la declaración de renta de ese año fiscal. Pero resulta que hay otro fenómeno que es distinto y es cuando la empresa entiende, digámoslo así, ha acumulado el ingreso para sus efectos contables. Vamos a decir en cuanto a la realización del ingreso, que es el primer fenómeno que venimos mencionando, que en materia de realización del ingreso hay dos posibilidades. La realización del ingreso cuando
para los no obligados a llevar contabilidad, que es cuando se percibe efectivamente. En materia de ingresos laborales, la realización siempre se da cuando se percibe efectivamente. Para los no obligados a llevar contabilidad, ¿sí? Los ingresos se deben realizar fiscalmente cuando se haya recibido el pago o se haya devengado contablemente lo primero que suceda de esas dos posibilidades. Bien. Entonces vamos al detalle de las cosas. En materia de percepción del ingreso en cabeza del trabajador, en materia de cesantías y sus intereses, el inciso tercero del artículo 27 del Estatuto Tributario está diciendo, oiga, los ingresos por concepto de auxilio de cesantías y de sus intereses se deben realizar cuando se le haga el pago directo al trabajador, ¿sí? O en el momento en que se consigne al fondo de cesantías. Entonces usted va a decir un momentico, siempre va a ser primero cuando se consigne el fondo de cesantías. No necesariamente, no necesariamente. Si una persona entró a trabajar en una empresa en abril y salió y se retiró de la empresa en agosto del mismo año, ¿sí? Recibió parcial de cesantías por ese corto periodo y eso no va a ir a ningún fondo porque no alcanzó a pasar de un año a otro. ¿Eso en dónde va a ir? Eso va a ir pago en la liquidación final de prestaciones. Entonces, en ese caso se aplica la primera de las posibilidades contempladas en la norma, ¿sí? Esos ingresos se entenderán realizados en el momento del pago del empleador al trabajador. Pero también existe la otra posibilidad y es que la persona entró a trabajar en abril, pasó el 31 de diciembre, siguió trabajando derecho. Las cesantías causadas por ese periodo abril-diciembre o las que causamos nosotros todos los años por enero a diciembre, esas van a ir en el fondo. ¿Sí? Y desde el momento en que se van a reconocer en el fondo, que se van a consignar en el fondo, se deben reconocer fiscalmente en cabeza del trabajador. Situación que nosotros contemplamos como una injusticia tributaria. ¿Por qué? Porque nosotros como empleados en ese momento no tenemos todavía acceso a los recursos. Luego ahí se está violando un principio, digámoslo así, de percepción real del ingreso para la persona natural. Bien. Entonces, ese tratamiento, ¿sí? Da lugar a la renta exenta a la que se refiere el artículo cuarto del artículo, el numeral cuarto del artículo 206. Ahí no, quedó digamos, en blanco y no se ve, en letra blanca y no se ve, ahí dice 206 del Estatuto Tributario. El artículo 206 del Estatuto Tributario incorpora el régimen de la mayoría de las rentas exentas en materia de pagos laborales. En su numeral cuarto dice, oiga, las cesantías, por regla general, constituyen renta exenta, siempre que la persona en los 6 últimos meses hubiese devengado un ingreso que no exceda de 100, digámoslo así, de lo que hoy deberían ser, eh, eh, perdón, 10 salarios mínimos, si no me falla la memoria, deben ser algo así como 204 VTs. Entonces, en esos casos, la cesantía está totalmente exenta para ese trabajador y exenta quiere decir que va grabada a tarifa cero, luego simplemente se puede separar o restar el valor de la renta exenta de la depuración de la retención en la fuente del mes correspondiente. Pero aquí hay que, digamos así, articular esta norma con el parágrafo del artículo tercero, perdón, el parágrafo tercero del artículo 135 de la Ley 100 de 1993, que dice, ojo, las cesantías nunca están afectas a retención en la fuente. Y eso quiere decir que ni se incluyen en la base mensual de retención en la fuente de las personas que están en procedimiento 1 de retención, ni tampoco en el procedimiento 2, ni tampoco en el recálculo en los ingresos correspondientes al recálculo del procedimiento 2 de retención en la fuente. Bien. Vamos a ver, aquí hay unas preguntitas, vamos a ver, abrir acá.
Olga Moreno nos pregunta, ¿las cesantías se pueden entregar al trabajador antes de ser consignadas al fondo? Las cesantías se pueden entregar al trabajador antes de ser consignadas al fondo. Pues, Olga Lucía, en estricto sentido, ¿qué es lo que pasa? Por regla general no, porque todos los años cuando se causan hay que llevarlas al fondo. Presumo que la pregunta que nos haces tiene contexto en un anticipo de cesantías, ¿sí? Entonces, si yo este año, ¿sí? Febrero de 2025, quiero que las cesantías causadas hasta este momento me las entreguen a mí, lo que debo hacer es eventualmente pedir una liquidación parcial anticipada de esas cesantías, la cual solo procederá por los motivos explícitamente dispuestos en la ley. Pero resulta a su vez, que esas cesantías, dice la ley, si se van a anticipar, se deberán consignar al fondo. Existe esa discusión. Oiga, las tengo que consignar al fondo para que las personas la vayan a reclamar allá o se las entrego en la mano en un cheque, se las transfiero a su cuenta. Pues mira que la ley 1429 de 2010 a lo que se refiere es a que se deben canalizar a través del fondo. Ahí subsiste sobre ese tema una discusión, pero nosotros recomendamos aplicar el criterio más conservador, que consiste en decir, oiga, las cesantías suyas que van a lo largo de este año hasta este momento, ya se las consigné en el fondo, vaya y pida el anticipo, aquí está la carta de autorización para el retiro de esas cesantías. Bien. Nos pregunta Alexis Bustos. Si la persona trabaja 172 días en 2024, ¿sí? El salario de 2024 era el mínimo, ¿sí? Y recibe auxilio de transporte. ¿Cuál es el valor de las cesantías y del interés de cesantías que debe pagar el empleador, el empleador al empleado? Pues miren, lo que hay que hacer es sumar el salario mínimo del año pasado, más el subsidio de transporte del año pasado, multiplicarlo por 172 y dividir todo entre 360. Eso nos va a dar el valor de las cesantías. Bien, listo. Eso es. Yo creo que por aquí esta parte, estas preguntas ya están. Vamos a ir a este chat de preguntas que no me han contestado. Entonces, me preguntan, ¿en qué parte se puede ver el paso a paso para liquidar las cesantías? En las imágenes anteriores está la fórmula de liquidación de las cesantías para el régimen de liquidación anual. Puedes guiarte, Paula Triviño, te puedes guiar por el ejemplo de salario variable que nosotros pusimos, ¿sí? Recomendamos que, por ejemplo, tomes este ejemplo para el monto de las cesantías, ¿sí? Este ejemplo es para una cesantía sobre salario variable, pero quitando la sumatoria del variable, pues también vale para los fijos, ¿bien? Y aquí están las fórmulas de cálculo de los intereses a las cesantías. Bien, listo. Un segundito, este está ya. Pregunta César Velandia. Hay que tener en cuenta para calcular la base de la cesantía los pagos correspondientes a incapacidades y vacaciones cuando un trabajador se encuentre en este periodo de recuperación o descanso o en el descanso de las vacaciones. Entonces, ahí César, la respuesta es depende. Si esas incapacidades o vacaciones, a ver, la regla general es que el salario base de liquidación de las cesantías es el último salario de vengado, ¿sí? Entonces, lo importante es entender que si yo estoy en, espérame, porque este me mandan aquí a eso ya, listo, se me descuadra esto, perdón. Entonces, para efectos de vacaciones e incapacidades, ¿sí? Lo que hay que hacer es no quitar esos días de la cantidad de días trabajados, pero el factor salario base de liquidación debe ser, por regla general, el último salario.
Pero si, por ejemplo, el salario cambió en los 3 últimos meses o fue ese salario variable, por los periodos que se percibieron esos devengos, se pueden tomar esos devengos justamente para definir el salario base de liquidación de esa persona. ¿Sí? Entonces, en algunos casos puede que sí se tengan en cuenta. ¿Cuáles? Cuando hay salario variable o cuando varió en los últimos 3 meses, porque se deben tomar los salarios de todo el año correspondiente o fracción proporcional. Bien. Un segundito, porque esto se me descuadra cada vez que me mandan. En el caso de las licencias no remuneradas y remuneradas, no debo excluir para la forma de liquidación de las cesantías, pero sí la debería excluir cuando la compañía realice una sanción derivada de un proceso disciplinario. No. Ojo con esto, César. Así la licencia esté remunerada o no remunerada, no cuenta en las cesantías, porque son una suspensión del contrato laboral. Y en los periodos de suspensión, la cantidad de días no se tiene en cuenta en el periodo de liquidación de las cesantías. Bien. Nos pregunta Maritza Rojas. ¿En la nómina electrónica las cesantías e intereses se reportan en la nómina de diciembre de cada año o en el momento de pago? Ya vamos a hablar de eso, Maritza, lo vamos a ver un poco más adelante. Paula Treviño. ¿En qué parte se puede ver el paso a paso? Ah, ya lo vimos. Alba Cárdenas ya nos ayudó con el cálculo del ejercicio que nos pidieron, da 729.567. Paula Triviño, pero desde Novasoft, ¿por qué parte se hace la liquidación? Paula, si te refieres al aplicativo de Novasoft, debes pedir apoyo al servicio al cliente para que te den la indicación de cuál es el camino para hacer la liquidación de las cesantías. Sandra Telles, porque es que hoy no vemos el aplicativo funcionando. Sí. Espérame, ya, listo. Aquí ya creo que se nos acabaron las preguntas. Bien, volviendo acá a este tema. A la vez que nosotros reconocemos las cesantías en cabeza del trabajador en un momento determinado, y ya vamos a ver eso en qué se aterriza en concreto, la empresa necesita deducir de su renta las cesantías pagadas. Y para deducir de su renta tienen primero que todo que cumplir unos requisitos de causalidad, proporcionalidad y necesidad, vistos los dos últimos con un criterio comercial, que eso está en el artículo 107 del Estatuto Tributario, y se supone que si la persona está en realidad en nómina activa y está contribuyendo a la, digamos así, a la operación de la empresa, pues no es cuestionable el hecho de que su salario y también sus cesantías sean causales, proporcionados y necesarios. ¿Sí? Artículo 87, raya 1. Ojo porque es condición de deducibilidad del gasto laboral que los pagos laborales estén sujetos que estén grabados y sujetos a retención, se les aplique esa retención para efectivamente que sea para que efectivamente se les aplique esa retención. Para que sea deducible, perdón, el gasto. ¿Sí? El artículo 108, los pagos laborales que sean salariales deben incorporarse en la base de liquidación de aportes en seguridad social y para fiscales. Y en el 616 se dice que el pago laboral debió haber sido incluido en la nómina, en el pago, en el documento de soporte de nómina electrónica para efectos de que se pueda deducir. Pero ¿qué valor es el que deduzco yo? Respuesta, es el valor del acumulado contable. Esos acumulados contables son los valores, digamos, que de alguna manera se van a llevar a la declaración de renta y son también los valores que se deben llevar en la nómina electrónica. Entonces vamos a hacer desde ya una aclaración. En la nómina electrónica se registra lo que yo voy a deducir tributariamente. En la exógena y en el certificado de ingresos y retenciones se va a llevar lo que la persona debe declararle como recibido efectivamente a la administración de impuestos. Vamos a ver cómo se concreta esa pauta para efectos prácticos en esos tipos de registros. Bien. ¿Cuándo se entienden deducibles? ¿Sí? Los pagos laborales, incluyendo las cesantías, en los costos y gastos en renta de la empresa. Para eso hay que revisar el artículo 21, raya 1 del estatuto. Ahí dice que
para que la empresa pueda determinar su impuesto de renta, ¿sí? Es decir, el valor de los activos, pasivos, patrimonios, ingresos, costos y gastos, las cesantías están en los costos y gastos, ¿sí? Los sujetos pasivos de este impuesto, es decir, las empresas, obligadas a llevar contabilidad por los sistemas de reconocimiento y medición, de acuerdo con los marcos técnicos contables vigentes en Colombia, cuando la ley tributaria remite expresamente a ellos, y en los casos que ésta no regule la materia, ¿sí? La ley tributaria puede disponer en forma expresa un tratamiento distinto. Entonces, aquí lo que nos están diciendo es, así como usted está llevando el acumulado contable según NIC, asimismo, en esos tiempos, usted va a llevar la deducción por las cesantías, ¿sí? En el caso de las cesantías, normalmente o sea, como se deduce anualmente para efectos del impuesto sobre la renta, la cesantía debe terminar reportada a lo largo del año en la nómina electrónica, bien sea que yo lo lleve toda en diciembre o mes a mes, que es lo que normalmente se acostumbra, ya a lo largo de todo el año debe estar toda reportada para que la DIAN, al usar nómina electrónica con declaración de renta, le calce el valor que está tomando como deducción en las cesantías. Y esos valores hay que revisarlos y conciliarlos antes de la presentación de la declaración de renta de la empresa. Bien, entonces, en suma, ¿cómo se llevan en la nómina electrónica las cesantías? Respuesta, exactamente como ustedes las estén llevando en los acumulados contables según la metodología NIF que le aplique a cada empresa. Normalmente las empresas van reconociendo tanto prima como cesantías el parcial mensual del valor que se va causando y eso se va reportando en la nómina electrónica. ¿Sí? Eso es. En cabeza del trabajador, ya lo dijimos, las cesantías se deben entender recibidas en el momento en que la persona la recibió efectivamente o se las consignaron en el fondo. Con la observación, ya lo dijimos también, de que nunca están sujetas a retención a fuente. Entonces, ¿qué pasa con las cesantías que están cuando están grabadas? Ustedes dirán, oiga, pero si una cesantía está parcialmente grabada porque su cuantía excede los topes que dispone el artículo, el numeral cuarto del artículo 206 del Estatuto Tributario, pero nunca está sujeta a retención en la fuente, ¿cuándo lo grabo? Respuesta, ¿lo grabas? Cuando la persona tenga que presentar su declaración de renta. Ahí es donde se va a sentir el gravamen de las cesantías. Sin perjuicio además de que al ser un ingreso laboral, entra dentro del conteo del cupo de las 1.340 VTs anuales y en consecuencia de eso, eso se roba prácticamente todo el espacio en la declaración de renta de la empresa. Tema que me lleva a considerar que las cesantías eventualmente no, es decir, prácticamente dejan sin espacio para aplicar entre la renta exenta del 25% y la renta exenta por cesantías, ¿sí? Dejan prácticamente sin espacio los otros beneficios fiscales en el cupo de los 1.340 VTs que tenga la persona. Bien. Listo. Oficio DIAN. Vamos a ver este oficio DIAN que nos está diciendo. El auxilio, se reitera que frente al documento soporte de nómina electrónica, el mismo tiene como finalidad soportar costos y gastos, costo de deducción e impuestos descontables. A su vez, este se origina, entre otros, por los pagos o bonos en cuentas relacionados con la nómina electrónica que se desprenden de una relación laboral o legal y reglamentaria y que está compuesto por los valores devengados de nómina, los valores deducidos de nómina y el valor total de la diferencia de los mismos. Entonces, aquí en este oficio es donde nos están diciendo, oiga, para saber cuánto llevar en la declaración de renta, vaya y revise cuánto fueron sus acumulados contables según su marco contable de referencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 21-1 del Estatuto Tributario. Es decir, para saber cuánto voy a deducir en renta de cesantías,
voy a revisar cuánto he llevado de cesantías acumuladas allá en la contabilidad. Bien. Vamos a hablar un poco de los deberes formales. Pregunta, ¿las cesantías van en el certificado de ingresos y retenciones? Respuesta, sí, las cesantías van en el certificado de ingresos y retenciones. ¿Sí? Están en un renglón específico, se me escapa de la memoria, pero en el instructivo está la numeración con toda seguridad de dónde se llaman las cesantías. ¿Qué valor llevo ahí? ¿Lo contabilizado o lo abonado efectivamente o lo pagado efectivamente? Pues según las reglas generales que ya vimos, lo primero que sucede entre el pago o el abono, el pago al trabajador o el abono en la cuenta a nombre del trabajador en el fondo de cesantías de ley, ¿sí? Lo primero que suceda en ese momento, yo voy a reconocer las cesantías para efectos fiscales en cabeza de él y las voy a llevar a su certificado de ingresos y retenciones de ese periodo. Recordemos por un segundo para qué es el certificado de ingresos y retenciones. Respuesta, para que el trabajador pueda elaborar su declaración de renta. El certificado de ingresos y retenciones, si no existiera, pondría al trabajador en la tarea de recoger todos sus desprendibles de pago y hacer memoria que otros pagos indirectos le han hecho para poder construir todos sus ingresos. No tiene sentido que el trabajador se ponga en esa tarea cuando el empleador tiene a la mano esos acumulados, ¿sí? O puede llevar esos acumulados en su contabilidad. Por eso la obligación del empleador de darle esa guía para que el trabajador pueda elaborar su declaración de renta. Bien. Y el tema de los medios magnéticos. Los medios magnéticos que registran, lo mismo que el certificado de ingresos y retenciones. ¿Y en qué medio magnético va las cesantías? Pues en el de la mayoría de los pagos laborales, que es ¿cuál? El 2276. Sabemos que está el 1001, sabemos que está el 2275, que son los aportes en seguridad social con destino a las EPS y a los fondos de pensiones por cuenta de los aportes obligatorios en pensión. Pero no, aquí es 2276. ¿Sí? El pago que se haga por cesantías va en el 2276. ¿Pero qué llevo al 2276? ¿Sí? Pues las efectivamente pagadas al trabajador. Sin embargo, tengan en cuenta que ese 2276, si no me falla la memoria, nos está diciendo que debo discriminar el exceso de ese promedio al que se refiere el artículo 204 para saber qué parte de las cesantías están grabadas y en consecuencia de eso, qué parte de las cesantías la administración de impuestos debe llevar, debe tener en cuenta para revisar la declaración de renta del trabajador. Y finalmente, el tema de la nómina electrónica. ¿En qué nodos van las cesantías? Pues en el NIAE, este es el de ajuste, normalmente la numeración es la misma para el NIE, ¿sí? De pago, el pago de la cesantía, las pagadas van en el NIE 120 y en el NIAE 120, ¿sí? El porcentaje, en el 121 va el porcentaje del interés de cesantías, que si fue el 1, el 2, el 3, hasta el 12%. Y el pago de los intereses a las cesantías, ¿sí? El valor de los intereses a las cesantías pagados va en el 122. Les debo el NIE, la exactitud del NIE, pero este NIAE sabemos que es para los ajustes. Bien. Y en principio eso es todo. Vamos a ver qué preguntas nos quedaron por acá en el chat. Bien. Viene César Velandia, dos preguntas. Debo tener en cuenta para calcular la base de la cesantía, bueno, eso ya lo vimos. Los pagos correspondientes a incapacidades y vacaciones. Ya dijimos que, César, que por la forma en que eso se incorpora a la fórmula, solo cuando vaya por promedios, sí tenemos que tenerlo en cuenta en la sumatoria de pagos. Listo. Omaira Olano. ¿Cuál debería ser la base de cesantías para un colaborador que está en incapacidad de más de 180 días? A mi juicio personal, depende. Si es incapacidad de más de 180 días, llega al final del año, ¿sí? Y si es de origen común, vamos a tener digamos así, el problema de escoger entre el salario base de liquidación, ¿sí? Que es el último salario percibido, o el monto de las incapacidades, de la propia incapacidad.
Yo por motivos interpretativos tiendo a pensar que deberíamos coger el salario base de liquidación, pero no es una interpretación descabellada tomar el monto de las incapacidades. No hay una última palabra dicho sobre eso. Jenny Cabrera nos pregunta, si tenemos empleados con embargos, ¿estos deben ser descontados del valor a consignar por concepto de cesantías? Por regla general, no, Jenny, porque la regla general dice que las prestaciones sociales son inembargables. Ahora, proceden los embargos contra las cesantías, si no me falla la memoria, por motivos de alimentos y de cooperativas, ¿sí? Y en ese caso sí la pueden aplicar. Pero también hay que decir que cuando se termina la relación laboral y hay parciales de cesantías disponibles, esos parciales de cesantías que entren en la liquidación final no están protegidos por el principio de no afectación de las cesantías con embargo por ser prestación social y en consecuencia incluso en esos casos la liquidación final puede quedar en ceros. Bien. Listo. Y por acá en este otro entonces, nómina electrónica. Dice Angie Trujillo, no me es claro cuándo reportes cesantías en el pago o en qué periodo. Entonces, eso depende, Angie. Las cesantías se entienden recibidas fiscalmente y en consecuencia se reportan en ese año en el certificado de ingresos y retenciones cuando yo se las anticipo a la persona o yo se las consigno en el fondo de cesantías. Lo primero que suceda de esos dos, o cuando se las doy en liquidación final, ¿sí? Lo primero que suceda de esas tres cosas, en ese momento se va reconociendo efectivamente las cesantías. Bien. Nos dice aquí Jacqueline, por favor me aclara lo de las cesantías e intereses de nómina electrónica. Ok. A ver, en nómina electrónica, las cesantías y sus intereses se deben ir registrando a medida que se va llevando el acumulado contable. Es decir, a medida que yo voy reconociendo el gasto por concepto de cesantías y sus intereses. Algunas empresas reconocen el gasto solo en diciembre o cuando se va a hacer un anticipo o se retira la persona. Pero la regla general, y se considera una práctica procedente, es que todos los meses el valor que se va causando contablemente de cesantías se vaya llevando a la nómina electrónica. Bien. Nos pregunta Angie, cuando un trabajador se retira teniendo un crédito de libranza activo, ¿le puedo descontar sus cesantías e intereses? Sí, de la liquidación final sí se pueden descontar. Listo. Y yo creo, Juliana y Jorge, que con esto en principio quedan contestadas todas las preguntas sobre el tema de cesantías. ¿Sí? Muchas gracias, Felipe, de acuerdo. Entonces, en ese orden de ideas, hemos llegado al final de esta sesión del día de hoy. Entonces, agradezco a todos por haber aceptado esta convocatoria, por haber reservado un espacio en sus agendas en esta mañana, al equipo de SEO Legal y, por supuesto, a Felipe por habernos acompañado, a Jorge, a todos muchísimas gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y canales digitales oficiales, que son mediante los cuales habitualmente estamos haciendo convocatorias de eventos y webinars similares, como lo mencionaba Jorge. Vamos a tener varias sesiones similares a lo largo del año para que estén muy pendientes y también para que nos ayuden entonces con la encuesta de satisfacción una vez que finalice esta sesión y de esa manera obtener su retroalimentación. A todos muchísimas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias, Felipe, Astro Legal, Jorge, a todos muchas gracias. Claro que sí, Juliana, ustedes también. Hasta luego. Gracias a todos.